Sí, mira, déjate comento y un poquito vamos a primero mencionar de una manera muy breve. Bueno, ¿qué es el outsourcing? El outsourcing es una herramienta que permite contratar a un proveedor externo a una empresa determinada para que ejecute actividades secundarias, como por ejemplo la limpieza, el correo, así como por ejemplo que les lleve la contabilidad, los recursos humanos, etcétera, cosas que no son lo que se le podría llamar el core business o el negocio principal de una empresa. Esta es una herramienta que se utiliza en muchos países a nivel internacional, o sea, es una práctica muy común. Ahora, lo que estaba proponiendo el presidente López Obrador era eliminarlo completamente de México porque él señala que hay malas prácticas. E indiscutiblemente, y esto lo ha reconocido el sector empresarial, las cámaras, sí deben de haber malas prácticas, pero hablan de que eliminarlo por completo sería un error catastrófico porque se habla de que se podrían perder, según la Canacintra, 1 millón de empleos, esto en 2 meses. Ahora, empezó la negociación y ¿qué acordaron finalmente entre el Consejo Coordinador Empresarial y el Gobierno de México? Se iba a mandar la iniciativa al Congreso, esto el 15 de diciembre, y se aplazó para que sea hasta febrero. Las empresas se comprometieron en regularizar todo, pues sí, su sistema de contratación. Y te digo esto porque, mira, seguramente reconocen que puedan haber algunos que estén haciendo malas prácticas y esas señalan que sí, que se deben de eliminar y lo que se preste para evadir impuestos o no pagar utilidades, etcétera. Pero eliminarlo completamente sería un error, Ana, porque, mira, te lo voy a plantear así, tiene varias ventajas el outsourcing como reducir costos, que las empresas se focalicen en su actividad principal, así como también, por ejemplo, reducir riesgos y tener pues una mejor calidad, acceder a un personal de recursos humanos pues de mayor calidad porque pues, por ejemplo, contratas una empresa de recursos humanos, ellos se dedican exclusivamente en contratar personas y pues ellos lógicamente tendrán más capacidad de esto, tener mayor flexibilidad y, por ejemplo, también tener acceso a mayores tecnologías sin invertir tanto, porque pues contratas, insisto, a personas especializadas a lo mejor en contabilidad o en sistemas, ¿no? En software, y esto pues le da más competitividad a las empresas. Decía el mismo CCE la semana pasada, decía, es que mira, ven 3 manzanas podridas y quieren tumbar todo el árbol, esto es un error. Básicamente es en lo que va el tema del outsourcing y de la subcontratación, Ana. Vemos que hay pros y hay contras de este esquema, pero cortar codezazo, como bien lo refieres, traería problemas a nuestro país. Hablamos de pérdida de empleo, pero también la posibilidad de que empresas se vayan del país. Sí, no, indiscutiblemente, y además también para el gobierno representaría un reto, Ana, porque imagínate, se hablaba, me parece que de una cantidad así enorme, no te la quiero mentir, pero por ejemplo, imagínate, el mismo gobierno federal tiene gente a través del outsourcing, por ejemplo, que las personas que hacen la limpieza, si se elimina, pues tendrían que contratar a todo este personal, llevar la nómina de todo este personal, etcétera, y pues esto representarían costos adicionales para el mismo gobierno y claro, como bien señalas, para las empresas que están operando aquí en México, muchas de ellas también extranjeras y que acuérdate que acaba de entrar en funciones el nuevo Tratado México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC, pues esto no es un tema que les guste mucho pues a Estados Unidos y Canadá porque esto existe allá y muchos tienen aquí contratados personal a través del outsourcing e indiscutiblemente pues le quitaría competitividad a México y a la zona TEMEC que les interesa y se habla que pues insisto pues serían pérdidas de empleo y que algunos tendrían que pues dejar de invertir quizá una parte o completamente si se elimina esta flexibilidad para poder contratar al personal. ¿Qué hay de la postura legal? Porque sabemos que por parte de algunos empresarios han hecho este pronunciamiento en cuanto a la legalidad de esto que se quiere hacer en el país. ¿De la cultura qué, perdón? De la legalidad de esto que se quiere hacer en el país. Sí, mira, lo que ahí me preguntas,
sí se ha mencionado que pueden haber malas prácticas en el outsourcing. En México lo han reconocido porque sí, como te digo, sí se presta mucho para evadir impuestos, etcétera, y lo que ellos reconocen dicen, ok, los que lo estén haciendo, pues vamos a, pues eso sí, a eliminarlos, a castigarlo, lo que se tenga que hacer legalmente hablando, pero pues no lo desaparezcas porque sí nos das un buen golpe en nuestras operaciones y finanzas, y más, imagínate en un 2021 que pues vamos a venir de un 2020 muy complicado en materia económica, con una caída del Producto Interno Bruto de que andará entre el 9 y 10% cuando termine este año. Pues sí, la actividad económica ha estado muy detenida y pues la idea es lo contrario, no detenerla, sino flexibilizarla y que avance lo más rápido posible. Bien, hablamos del salario mínimo y el aumento recién anunciado por el presidente de nuestro país. José, ¿esto es positivo para el país o negativo en torno a tu análisis? ¿Cómo lo ves? Sí, Ana, mira, tiene obviamente también ahí los dos factores, pero te voy a decir cuál es el que pesa más. Mira, actualmente hay que también ponerlo en contexto. El salario mínimo en 2020 en México es de 123.22 pesos y en la zona fronteriza es de 185.56 pesos. El que predomina, pues es lógico, el de 123.22. Lo que propuso el presidente es un aumento del 15%, con lo cual quedaría en 141.70 pesos diarios. La Coparmex, por ejemplo, ellos están hablando de que estaban estimando un aumento de entre 128.15 y 135.83 pesos. Ahora, más allá de los números, que claro que son importantes, hay que decir que aquí hay pues dos cosas. Número uno es que sí, indiscutiblemente México tiene un salario mínimo muy bajo, y que sí es necesario, esto se ha reconocido, aumentarlo, porque pues obviamente los trabajadores necesitan tener un mayor poder adquisitivo y una mejor calidad de vida. Esto es indiscutible. Ahora, ya se ha ido aumentando y hay que recordar que hace algunos años, antes de esta administración, se desvinculó, porque antes siempre decían, no, es que si aumentan los salarios mínimos, pues vas a aumentar por ejemplo, las multas de tránsito y muchas cosas que estaban vinculadas. Por eso se desvincularon, para que no hubiera ya este famoso pretexto. Ahora, esto ya no existe. Otro tema también aquí muy importante, que siempre se ha dicho, es que cuando se aumenta el salario, pues esto repercute en una inflación, que la inflación pues es los precios que pagamos por los productos de la canasta básica todas las personas, que siempre se le llama que es el peor impuesto, ¿no? Que te aumenten pues lo que tienes, las necesidades básicas como el alimento o como la gasolina o cosas que tienes que consumir sí o sí. Ahora, hay que decir que aún y con los aumentos que se hicieron en los últimos años, por ejemplo, fuertes aumentos de 16% en 2019, por ejemplo, o de 20% este mismo 2020, la inflación hay que decir que ha estado controlada, porque por ejemplo, el mes pasado, en noviembre, se ubicó, según el INEGI, en 3.33% a tasa anual, lo cual está bien, está controlada y está dentro del objetivo del Banco de México, que es de 3% más menos un punto porcentual. Quiere decir, en pocas palabras, todos estos números, que no ha habido una repercusión negativa en estos aumentos al salario mínimo, y que al contrario, pues sí ha sido positivo, y que claro, pues con todo, imagínate lo que hemos vivido en 2020, pues sí sería importante que haya un aumento al salario mínimo en México, pues claro, para que las personas podamos tener un acceso a una mejor calidad. Y también aquí tengo que meter el tema del TEMEC, el que sustituyó al TLC, porque en algunas industrias, como por ejemplo en la automotriz, Estados Unidos y Canadá acordaron con México a que X cantidad de porcentaje de lo que cuesta armar un automóvil se haga en países en alguna zona que tengan salarios de Estados Unidos o de Canadá, y esto está presionando a México a que suba los salarios, y esta es una regla que ya acordó México desde ahora que estuvieron negociando con Donald Trump, y que ya no se puede cambiar, y que hay supervisores en México revisando estos temas.
Y también, bueno, yo te agregaría nada más hay un factor claro, pues México se ha beneficiado, digamos, pues de tener estos salarios tan bajos como lo ha hecho China, por ejemplo, la India, porque pues claro, muchas empresas vienen, invierten en México, maquilan, porque no pagan lo mismo aquí que en Estados Unidos. Y sí, pues está bien, digamos, que se genere empleo y que haya inversión en México, eso creo que nadie está en contra, pero sí también hay que reconocer que sí se necesita, pues, si no, a lo mejor ya no soñar con sueldos como los de Estados Unidos y Canadá, pues yo creo que sí un poco más dignos, ¿no? Claro, y aparte va ligado al tema de la pobreza en nuestro país, que también, bueno, pues estamos en cifras nada alentadoras. Sí, no, indiscutiblemente, pues México uno de los grandes problemas que tiene, pues es el de la pobreza extrema y que es un tema que hay que combatir. Claro, esta sería nada más, yo te diría, una herramienta de muchas, porque hay más, no es nada más aumentar los salarios, que sí, insisto, hay que hacerlo, pero pues la pobreza también hay que eliminarla con temas de educación, promoviendo la inversión, quizá desde mi punto de vista a veces más allá de generar estos programas a veces de ayudas tan rápidos que claro que solucionan el problema, y entiendo que hay personas que necesitan comer ya hoy, no en 5 meses ni en un año, pero creo que también se debería de pensar en programas a largo plazo que incrementen la calidad de vida de los mexicanos. Lo hemos visto como en algunas zonas del país, por ejemplo, pues sí, del norte del país, que se benefició mucho del TLC en su momento, o el mismo Querétaro, que no está en el norte del país, o el Bajío, han hecho buenas prácticas de generar inversiones, de preparar a la gente para que pueda acceder a empleos pues de mayor calidad, lo que ha hecho la industria automotriz, que en esos empleos los ingenieros, las personas que trabajan en estas industrias pues generalmente ganan pues un poco más que a lo mejor en otras zonas, o personas que no tienen nada de capacitación. Pues esto sí es un tema muy importante para erradicar la pobreza, que pues indiscutiblemente México es uno de los que pues tiene este problema muy acentuado, que es el de la pobreza, que nadie quiere que ocurra en México ni en ninguna parte del mundo, claro.